Las señales del fin muestran que habrá guerras y terremotos en diferentes lugares. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno. Preparad el camino al Señor. Entonces apareció la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Pronto aparece en el este una pequeña nube. Es la nube que envuelve al Salvador. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Los hijos de Dios participan del gozo y dicha eterna. La bendición, la honra y gloria y dominio sea al que está sentado sobre el trono y al Cordero. Una enramada haré para Moisés, para Elías, para ti. Una enramada haré donde habite el pueblo fiel. Una enramada haré para Moisés, para Elías, para ti. Una enramada haré donde habite el pueblo fiel. Traeré junto a ramas de fragante flor para adornar la azúcar de mi Señor. Arrayanes traeré junto a ramas de fragante flor para adornar la azúcar de mi Señor. Por 7 días saldré y en cabaña habitaré para recordar, para agradecer que del mal me sacó. Ahora vamos a dejar la predicación con el pastor Marco Pozo. Que Dios los bendiga. Muy buenos días, Dios les bendiga a cada uno. Aquí estamos en la lucha todavía, un sábado más para adorar a Dios, a pesar de las dificultades y los problemas que nos trae el mundo. Pero aquí tenemos un refugio para nuestras tristezas, nuestras angustias y un pronto y oportuno socorro para aquellos que le buscan. Así que vamos a disfrutar hoy día de la palabra del Señor en estos días especiales de fiesta de los tabernáculos, de acuerdo a la ley del Señor, que así lo indica. Y vamos a iniciar nuestra meditación de esta mañana con el libro de Romanos, en el capítulo 3 y versículo 31. Aquí el apóstol Pablo nos va a dar el equilibrio entre la obediencia y la fe. Dice así, Romanos 3:31. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Este texto, que es muy claro y que a mí, cuando yo empecé a estudiar la Biblia, fue muy revelador, porque todas las iglesias dicen que estamos bajo la gracia, y es verdad, estamos bajo el perdón, la misericordia, bajo la fe, no por las obras somos salvos. Sin embargo, dice que si yo tengo fe, no invalida la ley. Al contrario, si somos salvos, con mayor gozo, con mayor alegría, queremos hacer la voluntad de Dios. Y dentro de esa voluntad de Dios están las fiestas solemnes de Jehová. Entonces, a veces se usa la fe como un pretexto para no obedecer. Y hemos estado viendo durante todos estos días las trompetas, hemos estado viendo el día del perdón, con el día de la expiación, y ya pasado comenzamos con los tabernáculos. Hoy ya es el penúltimo día y terminamos mañana, con la ayuda de Dios, el último día, y vamos a seguir estudiando lo que significa eso, los tabernáculos, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, y cómo eso es la ley. Veamos acá la primera diapositiva, donde muestra que el comienzo de esta fiesta, ¿se acuerdan ustedes cuál es la primera fiesta? La Pascua, y ahí inicia esta ley, que es del santuario, donde está la morada de Dios, lo hemos explicado en otras oportunidades, y aparece ahí la Pascua.
Y el Cordero, el centro de la Pascua, es Jesús. Entonces, estas fiestas revelan el plan de la salvación, comenzando con la muerte, con la aceptación de Jesús, como dice ahí, el perdón en la cruz, el sacrificio del Mesías. Entonces, todo esto tiene que ver con el santuario, partiendo con la muerte de Jesús, el sacrificio del Mesías, el perdón de los pecados. Después le siguen los panes ácimos, las primicias, Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo, las trompetas, que ya lo vimos, que anuncian el día del juicio, el juicio mismo. Hemos dicho y hemos explicado de que toda nuestra obra, todo lo que somos, queda registrado, queda anotado, queda escrito para que tenemos que pasar un juicio donde hay un acusador, ¿se acuerdan? Que es Satanás, que nos acusa. ¿Pero quién nos defiende? Jesús. Pero si nosotros voluntariamente hacemos lo malo, ¿cómo nos va a defender? Ya, si uno mismo se declara culpable, ¿qué más se puede hacer? Entonces ese día del perdón era la expiación, y después a los 15 días del mes séptimo tenemos lo que son la fiesta de los tabernáculos. Después de haber pasado el juicio, es una fiesta de alegría, de gozo. También representa cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y fueron libres. Ahí habitaron en tabernáculo, en el desierto, con ramitas, con tiendas, se hacía ahí, y nosotros nos recordamos eso también. Pero además nos recuerda que vamos a salir de esta tierra en su segunda venida. Así que no solamente eran fiestas, eran profecías, eran verdades que nos enseña el Señor como a niños pequeños, como a niños que tienen una mente muy reducida, con símbolos, con días especiales, para que nosotros aprendamos verdades eternas. Así que estas fiestas tienen que ver con todo eso, lo que hemos estudiado, y entender de que la fe no anula la obediencia. Luego, por la fe invalidamos la ley, decía, en ninguna forma. Así que no podemos excusarnos, porque es tan cierto como no matarás, no robarás, que son los 10 mandamientos. El conjunto de los 5 libros representa la ley completa de Dios. Y así como no matar lleva transgresión, la ley dice, pecado es infracción de la ley, el no guardarla, como lo hemos explicado y dando tantos textos del Espíritu y Profecía de la Biblia, de que esto es la voluntad de Dios, es una ley, no es opcional, que si yo quiero la guardo o si yo quiero no la guardo. antes de entrar a los tabernáculos propiamente tal, vamos a leer Hebreos 9:22. Y ahí vamos a dar un par de textos, porque estos temas se están dando, y quizás alguna persona no ha estado en los temas anteriores, está en la diapositiva me parece, los temas anteriores, y no sabe que no son solamente los 10 mandamientos de la ley, como nos han engañado durante tanto tiempo. Claro, es el corazón de la ley, porque ahí está en forma clara, nítida, pero el detalle, la explicación para guardar cada uno de esos 10 mandamientos está en los libros de Moisés. Ahí dice Hebreos 9:22, ahí lo pueden ver ustedes. Dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces, esta ley decía que había que morir para perdón, derramamiento de sangre. Y esa ley la cumplió Jesús. Y le dice ley. No era solamente, siempre va a ser así. La paga del pecado es muerte. Se purifica con el derramamiento de la sangre. Por eso que Jesús tuvo que morir. Y ahí tenemos que la Biblia le dice ley. Quizás algún pastor, algún teólogo puede decir que esto era por los judíos, pero la Biblia dice que es la ley. Es la ley. Nadie puede discutir eso. Vamos a leer ahora otro texto del que vimos recién, donde menciona esto mismo de que es la ley, en Hebreos 10:8. Vamos ahora rápidamente porque vamos a ver varios textos, también están en la diapositiva. Hebreos 10:8. Ahí está. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto, expiación no quisiste, ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley. Ahí está nuevamente, o sea, para una persona como Rahab, que hoy día dijimos que Rahab escuchó de que venía el pueblo de Israel, le creyó a Dios así como un niño y está por la fe en la galería de la fe.
Dice, las cuales se ofrecen según la ley, porque el santuario era el plan de la salvación. A través de los sacrificios, a través de los holocaustos, se mostraba cómo Dios nos perdona. Esa es la ley eterna. Siempre va a ser así. Y pasemos a la siguiente. ¿Qué dice Elena de White al respecto? En Review and Herald nos llama a poner nuestra atención en el santuario, lo que se hacía ahí. El pueblo de Dios, dice, ha de tener ahora sus ojos fijos en el santuario celestial. Vean ustedes que si acaso no es importante, claro que es importante. No podemos perder el tiempo con fábulas, con historias, los pastores que cuentan, sino que nosotros debemos poner nuestra atención en el santuario celestial. ¿Cómo funcionaba el santuario celestial? ¿Cómo funcionaba el templo de Moisés aquí en la tierra? Y ahí estaban las leyes del Señor. Estaban las fiestas solemnes de Jehová. 3 veces al año había que celebrar la fiesta. Entonces, eso era una representación gráfica para nosotros, porque ahora eso se hace en el cielo. Todos esos ritos, todos esos sacrificios los realiza Jesús. Pero sin embargo, en los tiempos de adoración, en la Pascua, en las primicias, en los panes de ácimo, en todos esos días de la fiesta, tenemos que tener una oración, una comunión, leer la Biblia, alabar a Dios. Porque nuestro sacerdote está pidiendo perdón por nosotros. Pero si nosotros no lo aceptamos, ¿qué pasa ahí, hermanita Margarita? ¿Qué pasa si nosotros no aceptamos el perdón? No somos perdonados, ¿no es cierto? Morimos, dice la hermana. Vamos a leer entonces esta ley que estaba escrita en el rollo, que es la explicación de los 10 mandamientos, en Levítico 23, verso 41. ¿Cuál es la ley de Dios? ¿Qué dice la ley de Dios con respecto a estos días de adoración? Así como el sábado del 7º día es un día de adoración y que es la primera fiesta de Levítico 23 y que se mataban animales, ahora los teólogos han dicho de que son sábados ceremoniales, pero el sábado del 7º día también se mataban animales. Vean cómo se han ocultado las cosas. Pero en Levíticos 23, verso 41 dice, ahí está en la pantalla si lo quieren leer de la pantalla. ¿Cuál es la orden? ¿Cuál es el mandamiento? ¿Cuál es el estatuto? Dice así: y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Eso salió de la voz de Dios, de la boca de Dios. Es una orden, es un mandamiento. Le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Eso es lo que estamos haciendo nosotros ahora. Dice, será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes 7º lo haréis. Ahí está, clarito, es perpetuo. No terminó con la muerte de Jesús como dicen las iglesias. Entonces, vean ustedes el tremendo error que hay en el ámbito religioso por no hacer lo que está escrito. Es tan simple, uno lo lee y lo entiende al tiro. Vamos a leer ahora el verso 33 para que veamos el contexto. Y habló Jehová a Moisés diciendo, verso 34 ahora, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes 7º será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Ahí está la instrucción que Dios, el Todopoderoso, le entregó a su siervo Moisés. Versículo 35. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Además, era día de reposo. Había que congregarse, hacer un cultito. Y eso es lo que es el impedimento para toda la iglesia, porque podía caer un día lunes, un día martes, un día miércoles, entonces los hermanos trabajan, entonces el pastor le dice, no lo hagan, eso era para otra época, estamos en una época moderna. Pero la Biblia dice que el primer día de los tabernáculos, dice, es un día sábado, es un día de reposo. Y entonces como hoy día el diablo lo ha hecho tan bien, que a la gente la echan de su trabajo si falta trabajar. Entonces nadie quiere hacerlo. Pero va a haber un pueblo que va a amar a Dios, va a tener la fe de Rahab, la fe de un niño, va a confiar porque está escrito. Cuando Rahab escuchó de que el pueblo de Israel había salido de Egipto, que había cruzado el Mar Rojo, lo creyó. Y acá tenemos que creerle a la Biblia, donde dice en el versículo 35,
el primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Esa es la instrucción de Dios. Versículo 36. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El 8º día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Ahí lo vuelve a repetir. El último día, el 8º, también era fiesta. Y vamos a explicar cada detalle, cada instrucción, porque acá dice, ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. No vamos a llevar un sacrificio, un cordero, sino que nuestra ofrenda está en el cielo, que es Jesús. Él es en los méritos de Jesús. A Él representaba estos sacrificios que se realizaban en el santuario. ¿Y qué decía la mensajera del Señor? Pongan sus ojos en el santuario celestial. Lo que se está haciendo ahí. Ahí está como Dios nos salva. Entender el santuario, entender cómo Dios me perdona. Y Dios dejó días especiales durante el año. Y ahora estamos en esa semana especial. Por eso que hace unos días atrás fuimos a cortar ramas. Por eso pasó una pequeña cabañita, ¿no? Como Dios dice. Entonces, la iglesia, los pastores dicen que esto no, que esto ya era para los antiguos. Pero nosotros creemos en la palabra de Dios que permanece para siempre y que de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Y esto, mis hermanos, salió de la boca de Dios. Versículo 39. Dice: pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será sábado. Ahí está hablando Dios. Y el 8º día será también día sábado, día de reposo. Versículo 40. Y tomaréis del primer día ramas con fruto de árbol hermoso. Eso fue lo que hicimos hace unos días atrás. Ramas de palmera, ramas de árboles frondosos y sauce de los arroyos. Esto lo está hablando Dios a Moisés. Y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Por eso que esta es una fiesta de alegría, de haber pasado el juicio, de haber sido borrados los pecados del año. ¿Se acuerdan que lo estudiamos? Versículo 41. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. Entonces esto, dice la Biblia, la celebraréis en sus tiempos. No puedo yo crear otras fiestas, como lo hizo Jeroboam, que lo hizo en el mes 8º, él empezó a hacer sus fiestas, donde a él se le ocurrió. Lo mismo hacen los hermanos hoy en día. Lo hacen, no, de esa forma no, lo vamos a ajustar a nuestro tiempo moderno. Y nosotros vemos la historia de los reyes, que Jeroboam fue reprobado por Dios. Él lo hizo como a él se le pareció otra fiesta, y no la hizo allá en Judá, sino que la hizo en otro lado. Así Caín hizo lo que a él le gustaba y decía que estaba adorando a Dios. Ese es el gran engaño, mis hermanos, de hoy en día, pensar que estamos adorando a Dios cuando no estamos de acuerdo a su santa palabra. El 42, versículo 42 dice: en tabernáculos habitaréis. Ahí está la orden. Es muy difícil entender eso. Ahí dice: en tabernáculos habitaréis 7 días. Entonces, pasemos a la siguiente. Tenemos nosotros estos tiempos de adoración. Pasemos a la diapositiva. Tenemos estos tiempos de adoración comenzando recién, como dijimos, por la Pascua. Ahí tenemos la Pascua, el perdón en la cruz. Esa era la primera fiesta. Ahí las pueden ver ustedes. Estas son las fiestas anuales que se dan durante el año. Representaba el sacrificio del Mesías. Tenemos ahora los panes sin levadura. Era la segunda fiesta. Después dice que representa que Jesús estuvo en la tumba, porque cuando Él muere, ese día viernes, llegó el sábado y Él estuvo en la tumba, porque los panes sin levadura representan que también se conserva mejor el pan, no se echa a perder, así como el cuerpo de Jesús no se echó a perder tampoco. La tercera fiesta
es la fiesta de las primicias, donde resucitan los muertos juntamente con Jesús. Jesús, la primera primicia, se van al cielo como los primeros frutos de la gran resurrección. Entonces esta fiesta representa la resurrección, los primeros frutos, pero que viene ahora una gran cosecha, una resurrección de todos los muertos justos que murieron en Cristo. Si tú quieres resucitar en esa gran resurrección, tienes que aceptar a Jesús en tu vida. Los que murieron en Cristo Jesús. Eso representa la tercera fiesta. La cuarta, el Pentecostés, ahí la están señalando, significa la recepción del Espíritu Santo. También es muy importante. Después vinieron las trompetas que anunciaban el juicio, el día de la expiación, el juicio que vamos a tener que vivir por la ley del Señor, bienvenido. Y la séptima, dice ahí, los tabernáculos, o sea, la que estamos ahora. Los tabernáculos que moramos en las ramas, en las tienditas, dice, representa la segunda venida, que donde los redimidos se van con Jesús al cielo. Entonces nos acordamos en esta semana de los tabernáculos, que nos vamos a ir con Jesús, que no somos de este mundo, mi hermano, que venimos de paso solamente, vamos a una ciudad mejor, a la nueva Jerusalén. Esa es nuestra ciudad verdadera. Entonces es un tiempo de alegría, decía, de regocijo, porque hemos pasado el juicio y el Señor ha borrado nuestros pecados. Y esto que estoy leyendo es la ley de Dios, como recién dijimos. Y vamos a seguir dando evidencia. ¿Por qué guardamos esto? Primero porque está escrito, porque salió de la boca de Dios. Pero además es la ley de Dios. Vamos a ver algún ejemplo. En Juan, en el libro de Juan, en el capítulo 1 y versículo 45, va a hablar de dos discípulos. Uno se llamaba Felipe y el otro se llamaba Natanael. Miren lo que la escritura, que es una escritura santa, que no puede ser quebrantada, miren lo que dice, ahí está. ¿Qué es lo que dice? Para mostrar de que la ley no son solamente los 10 mandamientos, son los 5 primeros libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, ahí está la explicación de los 10 mandamientos. Miren lo que dice acá. Felipe dice, halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Vean, así como en los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Pero vean ustedes que Felipe le dice, hemos encontrado lo que está escrito en la ley. Otro texto más. Miren, si ustedes leen la Biblia, se van a encontrar con un sinnúmero de textos que muestran de que los libros de Moisés es la ley de Dios. Porque en los 10 mandamientos nunca dice que, nunca habla del profeta, como dice ahí. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como en los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Entonces, en la ley está escrito que iba Dios a enviar un profeta como tú, como Moisés, y se refería a Jesús. Pero en los 10 mandamientos nunca dice que Dios va a enviar un profeta. Porque ¿dónde lo estaba tomando? Lo estaba tomando él en el libro de Deuteronomio 18. A eso se estaba refiriendo Felipe y Natanael, como ellos conocen la Biblia, está en la diapositiva, ellos conocen la Escritura, de aquí lo estaba tomando. Deuteronomio 18:18 dice, profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú. Miren que es clara la Escritura. Y pondré mis palabras en su boca. Y después dice, y cualquiera que no escuchara a este profeta, yo lo cortaré del pueblo. O sea, porque se refería que si tú no escuchas a Jesús y lo aceptas como tu Salvador, vas a ser cortado. Pero decía ahí que estaba escrito en la ley. Entonces, miren, partimos diciendo que luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera. Eso es lo que enseñan los pentecostales, los bautistas, toda esa gente que ahora estamos por la gracia y que no hay que obedecer. Pero la Biblia dice,
Luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, dice el apóstol Pablo, sino que la confirmamos. Si tú eres salvo en Jesús, si has aceptado el perdón, si has tenido la gracia salvífica del Redentor, con mayor razón le voy a hacer caso y le voy a obedecer, pues. ¿Se han dado cuenta de todo el engaño ese? Porque el corazón carnal desea que lo arrullen en el pecado, que no le digan sus defectos, las cosas malas, que no está haciendo la voluntad de Dios. A nadie le gusta que le digan sus errores. A nadie le gusta eso. Por eso que debemos seguir un escrito está, y estamos viendo la ley de Dios, y estamos viendo de que las fiestas solemnes son parte de la ley de Dios también, así como la ley de la tierra. Ahí tenemos otra ley, la ley de los árboles, como hemos dicho, la ley del nacimiento, la ley de la lepra, la ley del animal limpio e inmundo. Entonces la gente no conoce la Biblia. Qué bueno que Felipe y Natanael se dieron cuenta al tiro de quién escribió Moisés en la ley. Ellos conocían la palabra de Dios. ¿Por qué tú no la conoces, mi hermano, mi amigo que me escucha? Estudia, aprende, lee la Biblia y haz lo que la Biblia te dice. Entonces, estas fiestas solemnes que estamos celebrando durante todos estos días, ya termina mañana, nos recuerda que Jesús está intercediendo en el santuario por nosotros, ofreciendo su sangre, y nos recuerda de que nos vamos a ir con Jesús en su segunda venida. Por eso que se mora con ramitas en tiendas, porque no somos de este mundo. Y vamos a leer acá lo que hizo Jesús aquí en la tierra en la fiesta de los tabernáculos. La siguiente diapositiva. En Juan 7:37. Esto es Jesús. Si tú te dices ser cristiano, que sigues a Cristo, mira lo que hizo Jesús en la Escritura. Esto está en Juan 7:37 y 38 que vamos a leer. Dice así: en el último y gran día de la fiesta. Vean que Jesús guardaba las fiestas. Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Vean ustedes como el maestro, el ejemplo. Nosotros somos seguidores de Jesús. Somos cristianos porque seguimos a Cristo. Y Cristo guardó la fiesta de los tabernáculos. Dice que se paró en el último día. O sea, habían pasado 7 días y el octavo, que era el último, que recién lo leímos, que era día de reposo, Él se para ahí y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si tú estás angustiado, estás oprimido, estás sediento, quieres saciar tu vida, te falta, sufres, estás en angustia, dice: anda Jesús. Porque si tú tienes sed, dice ahí, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, si tú crees realmente en Jesús, el que cree en mí, como dice la Escritura. Noten que Felipe y Natanael sabían la Escritura. Ahora Jesús también apunta a la Escritura. Dice: de su interior correrán ríos de agua de vida. Gloria al Señor por ello. ¡Qué maravilla! Mire, el peor castigo o el peor dolor no es el dolor físico, como a los mártires que lo golpeaban, apóstol Pablo, con las varas le pegaban. El impío, el peor castigo que puede tener no son los golpes, no es encarcelarlo. El peor castigo es que de su interior salga el tormento. Porque el castigo, si usted lo golpean, por malo, lo golpean, va a pasar. Pero el propio tormento interior no se puede igualar eso. Está continuamente mal la persona. Pero que dice el Señor que de ti, de tu interior, no va a salir tormento, va a salir ríos de agua de vida. Dice, esto dijo, a ver si vamos a la siguiente. Esto dijo, vean, los ríos de agua viva, ¿qué es lo que son? Dice ahí, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Gloria a Dios si tú has creído en Él. Ahí se va a cumplir esa palabra en ti. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él,
pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Cuándo fue glorificado el Señor? ¿Cuándo vino el Espíritu Santo? En la fiesta de Pentecostés. Otra fiesta tenemos ahí. ¿Están dando cuenta cómo la iglesia pisotean toda esta riqueza espiritual que la Biblia nos entrega? Y miren, ¿cuánto se demora el viaje de esta tierra donde está Jesús ahora? Usted sabe, hermano Juan, el Juan de allá atrás, ¿no? Pues aquí tenemos otro Juanito. ¿Sabe usted dónde está Jesús ahora en estos momentos? ¿En qué parte? Hay un lugar específico que está en el santuario. ¿Saben dónde está Jesús? Está en Orión, en la constelación de Orión, en el tabernáculo de Dios. La Nueva Jerusalén está allá. Y resulta que cuando nos vayamos con Jesús, escuchen bien, el viaje que es desde la tierra hasta la constelación de Orión se demora 7 días. 7 días. ¡Qué bonito! Vamos a viajar durante 7 días, y si usted viaja, porque la salida del pueblo de Egipto de Israel fue el día viernes, y salieron libres. También Jesús murió un día viernes y fuimos libres del pecado. Cuando se inicie la venida de Jesús un día viernes, vamos a llegar al otro día viernes allá a la Nueva Jerusalén. Y el octavo día va a ser día sábado. ¡Qué maravilla! Por eso que Jesús se pone ahí y dice en el último día. O sea, representa cuando salgamos de este mundo, viajemos en el espacio y lleguemos con los ángeles, con Jesús allá. Y el día octavo, Jesús se va a parar delante de todos nosotros, de todos los redimidos, de todos los que le aceptaron en su vida a través de las edades, y va a decir: venid a mí, todos los que estáis sedientos, y tomen de mí el agua de vida. Les va a predicar lo mismo, para que tengamos esa paz, porque aunque es bonito el cielo de oro, de arpas de oro con los ángeles, es bonito, pero nos va a dar el Señor lo mejor que va a venir de adentro de nosotros, la alegría de servirle por toda la eternidad. Y eso no viene de las cosas lindas de afuera, va a venir una alegría de adentro, ríos de agua viva va a venir dentro de ti. ¡Qué maravilloso! El Espíritu va a morar en ti. Cuando Él sopla y le dice, reciban el Espíritu Santo estaba con ellos. Pero Él le dijo, y estará en ustedes, va a vivir dentro de ustedes. Y esta fiesta de los tabernáculos nos enseña que también la presencia del Espíritu Santo va a morar dentro de nosotros. ¡Qué maravilla! Tantas promesas que tenemos. La siguiente diapositiva, que está en el conflicto de los siglos, en la página 417, dice así: ¿qué es lo que veía Jesús? Porque Él era profeta y tenía visiones. Dice, las escenas de la vida futura parecían abiertas delante de Él. Claro, porque Dios se lo mostraba. Como quien contempla lo invisible, hablaba de lo terreno y lo celestial, de lo humano y de lo divino, con autoridad positiva. O sea, Jesús nos está mostrando el futuro en esta fiesta de los tabernáculos, porque a Él se le mostraba la escena futura, donde no va a existir más muerte ni dolor, donde no va a haber enfermedad, mis hermanos, qué lindo. Nadie va a padecer hambre tampoco. No va a haber lágrimas, porque dice que el Señor enjugará todas lágrimas de los ojos de ellos. Qué bonito, te está presentando el futuro el Señor, y sabemos que Dios es imposible de que el Señor mienta. Y pasemos a la siguiente. Tenemos ahí, que dice ahí, eso es lo que recién estábamos mostrando, ¿no? El último día, el postrer día es el último día de la fiesta. El postrer día grande de la fiesta. Dice, la mañana de aquel día halló al pueblo cansado, porque habían viajado a distintas partes de Israel a Jerusalén. La mañana de aquel día halló al pueblo cansado por el largo periodo de festividades, duraba 8 días. De repente, Jesús alzó la voz en tono que repercutía por los atrios del templo y dijo, dale por favor, si alguno tiene sed, venga a mí. Eso es lo que el sermón que va a decir el Señor. Venga a mí y beba.
el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Qué maravilloso, va a ser una alegría que nace interna. No va a ser por las calles de oro, no va a ser por la ciudad bonita, una mansión te va a dar Dios a cada uno. Si tú no tienes casa hoy en día, arrienda o alquila, no te vas a preocupar de eso. No es la alegría eso, va a ser la alegría de que estás en comunión con el Todopoderoso, con el Rey del Universo, con aquel que te creó, que te dio la vida, la chispa de la vida, pensó en ti y te formó. Vas a estar con el Creador, con tu Dios. Y eso le va a dar sentido a la vida por los siglos de los siglos. Entonces, mis hermanos, no debemos estar contentos, agradecidos en estas fiestas por la buena mano del Señor que reposa sobre su pueblo, sobre sus hijos. Debemos estar alegres, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que podíamos compartir, pero ya el tiempo pasa y es largo. Pero les voy a leer acá lo que pasó ese día cuando el Señor estuvo ahí. El sacerdote había cumplido esa mañana la ceremonia que conmemoraba la acción de golpear la roca en el desierto. Esa roca era un símbolo de aquel que por su muerte haría fluir raudales de salvación a todos los sedientos. Eso cuando lo que pasó en el desierto, se recordaba también ese día. Las palabras de Cristo era el agua de vida. Allí, en presencia de la congregación, de la congregada muchedumbre, se puso aparte para ser herido, a fin de que el agua de la vida pudiese fluir al mundo. O sea, ¿quién fue herido? Jesús. ¿Se acuerdan cuando el soldado le metió la lanza aquí en el costado? ¿Qué salió del costado del Señor? Salió agua y sangre. Ahí se rompió la roca y salió el agua, literalmente, el agua de vida salió ahí. Y dice que fue herido a fin de que por el agua de la vida pudiese fluir al mundo. Al herir a Cristo, Satanás pensaba destruir al príncipe de la vida. Mire lo que quería hacer. Cuando él mismo, la energía o la fuerza, se la da a Dios. Por un tiempito se la va a dar a Satanás. Y después se la va a quitar. Y él quería matar al autor de la vida. ¿Y quién mató al autor de la vida? También los judíos, el pueblo, los romanos, mataron al autor de la vida. Miren qué contradicción. ¿Cómo voy a matar al que me está sustentando? Nosotros somos así cuando pecamos. Es tanta la ceguera como la ceguera de Balaam, que quería ir por lucro, por dinero, a maldecir al pueblo de Dios. ¿Cómo usted va a maldecir al pueblo de Dios? O la locura de Jonás, que se quería escapar de Dios también. Agarró un barco y se quería huir de Dios. ¿Cómo usted se va a huir de Dios? Lo mismo somos nosotros. Atacamos, pecamos al que nos ha dado tanto amor. Lo herimos con nuestras malas conductas cuando no guardamos su ley también. Lo herimos al que dio la ley. ¿Para qué? Para protegerte, para que tú estés completo, para que tú seas salvo, para que no haya depresión, no haya egoísmo en tu corazón, no haya maldad. Porque tú cuando piensas en otro, en Dios, te sacas el yo, te sacas el egoísmo y piensas en Dios, amas a Dios y empiezas a amar a tu prójimo. Pero si tú te centras en ti mismo, es autodestrucción, como Satanás, que se autodestruyó. Entonces, dice acá, al herir a Cristo, Satanás pensaba destruir al príncipe de la vida. Pero de la roca herida fluía agua de vida. Cuando él muere, salió agua de vida. ¡Qué maravilla! Mientras Jesús hablaba al pueblo, los corazones se conmovían con una extraña reverencia. Y muchos estaban dispuestos a exclamar, como la mujer de Samaria, dame esta agua para que no tenga sed. Imagínense que esa mujer, la mujer del pozo de Jacob, tenía sed. Y dice que Jesús satisfizo su sed con ella. Nosotros también debemos tener sed de Dios, sed de conocerlo, sed de su amor. Entonces, mis hermanos, estas fiestas
el Señor la dejó para que meditemos en todos estos aspectos salvíficos, redentores y ponernos contentos, alegres, porque nos vamos de este mundo de tristeza, de pecado y de llanto y de dolor, nos vamos al cielo por 1000 años, dice la profecía, a la nueva Jerusalén que está allá en Orión, y cuando pase los 1000 años va a descender en el monte Las Olivas, dice que se va a partir por 2 allá en Jerusalén y se va a establecer la verdadera santa ciudad, no la que hizo el hombre, sino la que hizo Dios. Y ahí está el tabernáculo, ahí está Jesús intercediendo por nosotros. Ahora el centro general de comando donde Dios dirige el universo se va a trasladar desde Orión, se va a trasladar aquí a este planeta de pecado, se va a trasladar ahí donde Jesús derramó su sangre, donde dice que los pecados del mundo fueron puestos sobre él y derramaba sangre, transpiraba gotas de sangre ahí en el monte Las Olivas, ahí donde él sufrió. Ahí mismo va a establecer su trono y desde ahí va a comandar todo el universo, mis hermanos. ¡Qué maravilla! ¡Qué privilegio esta oveja perdida! Porque este mundo es la oveja perdida del universo. Aquí se creó el pecado, el mal, y aquí mismo donde estaba el mal, Dios va a instaurar su santa ciudad. Su santuario va a habitar con el hombre. Y donde el lobo y la oveja... el lobo y el cordero vivirán juntos y no se harán daño, donde no va a haber muerte ni dolor, porque la muerte fue vencida y tú eres una persona que tiene el privilegio de vivir con Jesús por siempre jamás. ¿Qué le dirás al Señor? ¿Le aceptarás en tu vida? ¿O seguirás viviendo en el mundo pisoteando su ley? Por eso que empezamos diciendo, luego por la fe invalidamos la ley. El apóstol decía en Romanos 3:31, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley con mayor gozo. Vamos a hacer la voluntad de nuestro Dios. ¡Qué maravilla! Que esa promesa y esa bendición se cumple en tu vida y en mi vida. Estoy muy contento de haber compartido con ustedes este sábado en la mañana esta predicación. Me despido deseándoles que el Señor Jesús les bendiga a todos ricamente. Le damos las gracias, pastor, por esta gran predicación, que nos queda poco para que Jesús vuelva. Para Elías, para ti, una enramada haré donde habite el pueblo fiel. Una enramada haré para Moisés, para Elías, para ti, una enramada haré donde habite el pueblo fiel. Traeré junto a ramas de fragante flor para adornar la azúcar de mi Señor. Arrayanes traeré junto a ramas de fragante flor para adornar la azúcar de mi Señor. Por 7 días saldré y en cabaña habitaré para recordar, para agradecer que
esa Damos gracias a Dios por el mensaje recibido que nos ayuda a nuestro beneficio espiritual. Continuaremos ahora con más escrituras para aquellos que deseen seguir en una comunión con el Señor. Y la palabra que traemos hoy dice así: cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, el pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida. Se convendrá en dar una noche el golpe decisivo que reducirá completamente al silencio la voz disidente y reprensora. El pueblo de Dios, algunos en las celdas de las cárceles, otros escondidos en ignorados escondrijos de bosques y montañas, invocan aún la protección divina. Mientras que por todas partes, compañía de hombres armados, instigados por legiones de ángeles malos, se disponen a emprender la obra de muerte. Entonces, en la hora de supremo apuro, es cuando el Dios de Israel intervendrá para librar a sus escogidos. El Señor dice: vosotros tendréis canción como en noche que se celebra Pascua, y alegría de corazón como el que va al monte de Yahweh, al fuerte de Israel. Y Jehová hará oír su voz potente y hará ver el descender de su brazo, con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con dispersión, con avenida y piedra de granizo. Multitud de hombres perversos, profiriendo gritos de triunfo, burlas e imprecaciones, están a punto de arrojarse sobre su presa, cuando de pronto densas tinieblas, más sombrías que la oscuridad de la noche, cae sobre la tierra. Luego, un arco iris que refleja la gloria del trono de Dios se extiende de un lado a otro del cielo y parece envolver a todos los grupos en oración. Las multitudes encolerizadas se sienten contenidas en el acto. Sus gritos de burla expiran en sus labios. Olvidan el objeto de su ira sanguinaria. Con terribles presentimientos, contemplan el símbolo de la alianza divina y ansían ser amparadas de su deslumbradora claridad. Los hijos de Dios oyen una voz clara y melodiosa que dice: enderezaos, y al levantar la vista al cielo, contemplan el arco de la promesa. Las nubes negras y amenazadoras que cubrían el firmamento se han desvanecido, y como Esteban, clavan la mirada en el cielo y ven la gloria de Dios y al Hijo del Hombre sentado en su trono. En su divina forma distinguen los rastros de su humillación y oyen brotar de sus labios la oración dirigida a su Padre y a los santos ángeles. Yo quiero que aquellos también que me has dado estén conmigo en donde yo estoy. Juan 17:24. Luego se oye una voz armoniosa y triunfante que dice: helos aquí, santos, inocentes e inmaculados. Guardaron la palabra de mi paciencia y andarán entre los ángeles. Y de los labios pálidos y trémulos de los que guardaron firmemente la fe, sube una aclamación de victoria.
Es a medianoche cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo. Sale el sol en todo su esplendor. Sucédense señales y prodigios con rapidez. Los malos miran la escena con terror y asombro, mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. La naturaleza entera parece trastornada. Los ríos dejan de correr. Nubes negras y pesadas se levantan y chocan unas con otras. En medio de los cielos conmovidos hay un claro de gloria indescriptible, de donde baja la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, diciendo: hecho es. Esa misma voz sacude los cielos y la tierra. Síguese un gran terremoto, cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. El firmamento parece abrirse y cerrarse. La gloria del trono de Dios parece cruzar la atmósfera. Los montes son movidos como una caña al soplo del viento, y las rocas quebrantadas se esparcen por todos lados. Se oye un estruendo como de cercana tempestad. El mar es azotado con furor. Se oye el silbido del huracán, como voz de demonios en misión de destrucción. Toda la tierra es alborotada e hincha como las olas del mar. Su superficie se raja, sus mismos fundamentos parecen ceder. Se hunden cordilleras, desaparecen islas habitadas. Los puertos marítimos que se volvieron como Sodoma por su corrupción son tragados por las enfurecidas olas. La grande Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Pedrisco grande, cada piedra como del peso de un talento, hace su obra de destrucción. Las más soberbias ciudades de la tierra son arrasadas. Los palacios suntuosos en que los magnates han malgastado sus riquezas en provecho de su gloria personal caen en ruinas ante su vista. Los muros de las cárceles se parten de arriba abajo y son libertados los hijos de Dios que habían sido apresados por su fe. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley, los que le traspasaron, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo y de los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo, son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Densas nubes cubren aún el firmamento. Sin embargo, el sol se abre paso de vez en cuando, como si fuese el ojo vengador de Jehová. Fieros relámpagos rasgan el cielo con fragor, envolviendo la tierra en claridad de llamaradas. Por encima del ruido aterrador de los truenos, se oyen voces misteriosas y terribles que anuncian la condenación de los impíos. No todos entienden las palabras pronunciadas, pero los falsos maestros las comprenden perfectamente. Los que poco antes eran tan temerarios, jactanciosos y provocativos, y que tanto se regocijaban al ensañarse con el pueblo de Dios, observador de sus mandamientos, se sienten presa de consternación y tiemblan de terror. Su llanto domina en el ruido de los elementos. Los demonios confiesan la divinidad de Cristo y tiemblan ante su poder, mientras que los hombres claman por misericordia y se revuelcan en terror abyecto. Al considerar el día de Dios en santa visión, los antiguos profetas exclamaron: aullad, porque está cerca el día de Jehová. Vendrá
como asolamiento del Todopoderoso. Métete en la piedra, escóndete en el polvo, de la presencia espantosa de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada. Y Jehová solo será ensalzado en aquel día, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, y sobre todo ensalzado, y será abatido. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que le hicieron para que adorase, y se entrarán en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levantare para herir la tierra. Por un desgarrón de las nubes, una estrella arroja rayos de luz, cuyo brillo queda cuadruplicado por el contraste con la oscuridad. Significa esperanza y júbilo para los fieles, pero severidad para los transgresores de la ley de Dios. Los que todos lo sacrificaron por Cristo, entonces, seguros como escondidos en los pliegues del pabellón de Dios, fueron probados, y ante el mundo y los despreciadores de la verdad demostraron su fidelidad a aquel que murió por ellos. Un cambio maravilloso se ha realizado en aquellos que conservaron su integridad ante la misma muerte. Han sido librados como por ensalmo de la sombría y terrible tiranía de los hombres vueltos demonios. Sus semblantes, poco antes tan pálidos, tan llenos de ansiedad y tan macilentos, brillan ahora de admiración, fe y amor. Sus voces se elevan en canto triunfal. Dios es nuestro refugio y fortaleza, socorro muy bien experimentado en las angustias. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y aunque las montañas se trasladen al centro de los mares, aunque bramen y se turben sus aguas, aunque tiemblen las montañas a causa de su bravura. Mientras estas palabras de santa confianza se elevan hacia Dios, las nubes se retiran y el cielo estrellado brilla con esplendor indescriptible, en contraste con el firmamento negro y severo en ambos lados. La magnificencia de la ciudad celestial rebosa por las puertas entreabiertas. Entonces aparece en el cielo una mano que sostiene dos tablas de piedra puestas una sobre otra. El profeta dice: denunciarán los cielos su justicia, porque Dios es el juez. Esta ley santa, justicia de Dios, que entre truenos y llamas fue proclamada desde el Sinaí como guía de la vida, se revela ahora a los hombres como norma del juicio. La mano abre las tablas en las cuales se ven los preceptos del decálogo inscritos como con letras de fuego. Las palabras son tan distintas que todos pueden leerlas. La memoria se despierta, las tinieblas de la superstición y de la herejía desaparecen de todos los espíritus, y las 10 palabras de Dios, breves, inteligibles y llenas de autoridad, se presentan a la vista de todos los habitantes de la tierra. Es imposible describir el horror y la desesperación de aquellos que pisotearon los santos preceptos de Dios. El Señor les había dado su ley, con la cual hubieran podido comparar su carácter y ver sus defectos, mientras que había aún oportunidad para arrepentirse y reformarse. Pero con el afán de asegurarse el favor del mundo, pusieron a un lado los preceptos de la ley y enseñaron a otros a transgredirlos. Se empeñaron en obligar al pueblo de Dios a que profanase su sábado. Ahora los condena aquella misma ley que despreciaron. Ya echan de ver que no tienen disculpa.
eligieron a quien querían servir y adorar. Entonces vosotros volveréis y echaréis de ver la diferencia que hay entre el justo y el injusto, entre aquel que sirve a Dios y aquel que no le sirve. Los enemigos de la ley de Dios, desde los ministros hasta el más insignificante entre ellos, adquieren un nuevo concepto de lo que es la verdad y el deber. Reconocen demasiado tarde que el día de reposo del cuarto mandamiento es el sello del Dios vivo. Ven demasiado tarde la verdadera naturaleza de su falso día de reposo, el fundamento arenoso sobre el cual construyeron. Se dan cuenta de que han estado luchando contra Dios. Los maestros de la religión condujeron las almas a la perdición mientras profesaban guiarlas hacia las puertas del paraíso. No se sabrá antes del día del juicio final cuán grande es la responsabilidad de los que desempeñan un cargo sagrado y cuán terribles son los resultados de su infidelidad. Solo en la eternidad podrá apreciarse debidamente la pérdida de una sola alma. Terrible será la suerte de aquel a quienes Dios diga: apártate, mal servidor. Desde el cielo se oye la voz de Dios que proclama el día y la hora de la venida de Jesús y promulga a su pueblo el pacto eterno. Sus palabras resuenan por la tierra como el estruendo de los más estrepitosos truenos. El Israel de Dios escucha con los ojos elevados al cielo. Sus semblantes se iluminan con la gloria divina y brillan cual brillara el rostro de Moisés cuando bajó del Sinaí. Los malos no los pueden mirar, y cuando la bendición es pronunciada sobre los que honraron a Dios, santificando su sábado, se oye un inmenso grito de victoria. Pronto aparece en el este una pequeña nube negra de un tamaño como la mitad de la palma de la mano. Es la nube que envuelve al Salvador y que a la distancia parece rodeada de oscuridad. El pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del Hombre. En silencio solemne la contemplan mientras va acercándose a la tierra, volviéndose más luminosa y más gloriosa hasta convertirse en una gran nube blanca, cuya base es como fuego consumidor, y sobre ella el arco iris del pacto. Jesús marcha al frente como gran conquistador. Ya no es varón de dolores, que haya de beber el amargo cáliz de la ignominia y de la maldición. Victorioso en el cielo y en la tierra, viene a juzgar a vivos y muertos. Fiel y veraz en justicia, juzga y hace guerra, y los ejércitos que están en el cielo le seguían. Con cantos celestiales, los santos ángeles en inmensa e innumerable muchedumbre le acompañan en el descenso. El firmamento parece lleno de formas radiantes, millones de millones y millares de millares. Ninguna pluma humana puede describir la escena, ni mente mortal alguna es capaz de concebir su esplendor. Su gloria cubre los cielos y la tierra se llena de su alabanza. También su resplandor es como el fuego. A medida que va acercándose la nube viviente, todos los ojos ven al príncipe de la vida. Ninguna corona de espinas hiere ya sus sagradas sienes, ceñidas ahora por gloriosa diadema. Su rostro brilla más que la luz deslumbradora del sol a mediodía, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ante su presencia hanse tornado pálidos todos los rostros. El terror de la desesperación eterna se apodera de los que han rechazado la misericordia de Dios. Se deslía el corazón
y se baten las rodillas, y palidece el rostro de todos. Los justos gritan temblando: ¿quién podrá estar firme? Termina el canto de los ángeles y sigue un momento de silencio aterrador. Entonces se oye la voz de Jesús que dice: bastaos mi gracia. Los rostros de los justos se iluminan y el corazón de todos se llena de gozo. Y los ángeles entonan una melodía más elevada y vuelven a cantar al acercarse aún más a la tierra. El Rey de Reyes desciende en la nube, envuelto en llamas de fuego. El cielo se recoge como un libro que se enrolla. La tierra tiembla ante su presencia, y todo monte y toda isla se vuelve de sus lugares. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él, y en derredor suyo habrá tempestad grande. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido. ¿Y quién podrá estar en pie? Cesaron las burlas, callan los labios mentirosos, el choque de las armas y el tumulto de la batalla, con revolcamiento de vestidura en sangre, han concluido. Solo se oyen ahora voces de oración, llanto y lamentación. De las bocas que se mofaban poco antes, estalla el grito: el gran día de su ira es venido. ¿Y quién podrá estar firme? Los impíos piden ser sepultados bajo las rocas de las montañas, antes que ver la cara de aquel a quien han despreciado y rechazado. Conocen esa voz que penetra hasta el oído de los muertos. ¿Cuántas veces sus tiernas y quejumbrosas modulaciones nos lo han llamado al arrepentimiento? ¿Cuántas veces no ha sido oída en las conmovedoras exhortaciones de un amigo, de un hermano, de un redentor? Para los que rechazaron su gracia, ninguna otra podría estar tan llena de condenación ni tan cargada de acusaciones como esta voz que tan a menudo exhortó con estas palabras: volveos, volveos de vuestros caminos malos, pues ¿por qué moriréis? Oh, si solo fuera para ellos la voz de un extraño. Jesús dice: por cuanto llamé y no quisisteis, extendí mi mano y no hubo quien escuchase. Antes desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Esa voz despierta recuerdos que ellos quisieron borrar, de avisos despreciados, invitaciones rechazadas, privilegios desdeñados. Allí están los que se mofaron de Cristo en su humillación. Con fuerza penetrante acuden a su mente las palabras del varón de dolores, cuando, conjurado por el sumo sacerdote, declaró solemnemente: desde ahora veréis al Hijo, desde ahora habéis de ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios, y que viene en las nubes del cielo. Ahora le ven en su gloria y deben verlo aún sentado a la diestra del poder divino. Los que pusieron en ridículo su acerto de ser el Hijo de Dios enmudecen ahora. Allí está el altivo Herodes, que se burló de su título real y mandó a los soldados escarnecedores que le coronaran. Allí están los hombres mismos que con manos impías pusieron sobre su cuerpo el manto de grana, sobre sus sagradas sienes la corona de espinas y en su dócil mano un cetro burlesco. Y se inclinaron ante él con burlas de blasfemia.
Los hombres que golpearon y escupieron al príncipe de la vida tratan de evitar ahora su mirada penetrante y de huir de la gloria abrumadora de su presencia. Los que atravesaron con clavos sus manos y sus pies, los soldados que le abrieron el costado, consideran esas señales con terror y remordimiento. Los sacerdotes y los escribas recuerdan los acontecimientos del Calvario con claridad aterradora. Llenos de horror, recuerdan cómo, moviendo sus cabezas con arrebato satánico, exclamaron: a otros salvó, ¿a sí mismo no puede salvar? Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere. Recuerdan a lo vivo la parábola de los labradores que se negaron a entregar a su Señor los frutos de la viña, que maltrataron a sus siervos y mataron a su hijo. También recuerdan la sentencia que ellos mismos pronunciaron: a los malos destruirá miserablemente el Señor de la viña. Los sacerdotes y escribas ven el pecado y el castigo de aquellos malos labradores, su propia conducta y su propia y merecida suerte. Y entonces se levanta un grito de agonía mortal, más fuerte que los gritos de sea crucificado, que resonaron por las calles de Jerusalén. Estalla el clamor terrible y desesperado: es el Hijo de Dios, es el verdadero Mesías. Tratan de huir de la presencia del Rey de Reyes. En vano tratan de esconderse en las hondas cuevas de la tierra desgarrada por la conmoción de los elementos. En la vida de todos los que rechazan la verdad, hay momentos en que la conciencia se despierta, en que la memoria evoca el recuerdo aterrador de una vida de hipocresía y el alma se siente atormentada de vanos pesares. Mas, ¿qué es eso comparado con el remordimiento que se experimentará aquel día, cuando viniere cual huracán vuestro espanto y vuestra calamidad como torbellino? Los que habrían querido matar a Cristo y a su pueblo fiel son ahora testigos de la gloria que descansa sobre ellos. En medio de su terror, oyen las voces de los santos que exclaman en unánime júbilo: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Las señales del fin muestran que habrá guerras y terremotos en diferentes lugares. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno. Preparad el camino al Señor. Entonces apareció la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Pronto aparece en el este una pequeña nube. Es la nube que envuelve al Salvador. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Los hijos de Dios participan del gozo y dicha eterna. La bendición, la honra y gloria y dominio sea al que está sentado sobre el trono y al Cordero.